San Marcos capítulo 9, verso número 14, dice la palabra de Dios de la manera siguiente: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él y le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Bonita la cita, ¿no? Me gustó la cita. Bien bonita la cita esta, la narración de la palabra de Dios. Y, hermano, quiero compartir un pensamiento. ¿Verdad? Muy sencillo. Y dice la Escritura que, hermanos, si usted, ¿verdad? Si nosotros tomamos todos los textos que acabamos de leer, hermano, vamos a ver mucha información, podemos hablar muchas cosas de todos los versos. Pero hay un problema, fíjese. Aquí en esta cita hay un problema. Y de ese problema quiero hablar. No quiero hablar de las demás cosas. Y sé que algunas veces hemos tomado algunos versos de esta narración para sacar algunos mensajes. Pero quiero tomar solamente, hermanos, un problema que está pasando acá. Ahora, es muy importante que usted traiga a su memoria algunos mensajes que hemos estado compartiendo, como por ejemplo, hermanos, el que compartimos el viernes pasado, y también, hermano, cuando hablamos sobre el ayuno, hermanos, puede traerlo a la memoria. Pero hay un problema que está sucediendo acá. Y, hermanos, la Biblia comienza narrando este evento de una manera muy interesante. Dice que había, hermanos,
había un pleito. No había un pleito, había una discusión. Hermano, había una discusión. Y quién sabe que el Señor me dé tiempo para terminar este mensaje hoy, pero voy a tratar de hacerlo. Hermanos, había una discusión. Y la discusión, hermanos, no era una discusión sencillita, era una discusión bastante fuerte. A pesar de que era una discusión bastante fuerte, hermanos, había mucha gente, ¿verdad? La Biblia habla de multitud. Y cuando la Biblia ha hablado de multitudes, de multitud, está, hermanos, en algunas ocasiones ha mencionado números como de cientos, como de miles. Y aquí la Escritura no especifica los números exactos, pero habla de multitud. Y una multitud discutiendo, hermanos. ¿Qué usted puede ver allí? Bueno, es un buen, ¿verdad?, problema, porque en una multitud muchos tienen diferentes puntos de vista. ¿Ven? Tienen diferentes argumentos, tienen diferentes respuestas. Si no, ve aquí las iglesias locales, pequeñita y con diferentes problemas, diferentes puntos de vista para generar, hermano, un escándalo fuerte. Ahora, multitud de personas discutiendo, hermanos, porque había un problema. El problema no se estaba discutiendo. Y lo estoy manteniendo tapado. El problema no se estaba discutiendo. Se estaba discutiendo la causa del problema. A ver, déjeme decirle lo siguiente. El origen produce una causa. ¿Así es? El origen produce una causa. No se bañe. ¿Qué va a causar eso? Que las moscas lo sigan. Mal olor. El origen produce una causa. Y el problema que están discutiendo aquí no es el origen, es la causa de eso. Ahora, ¿cuál es la causa, hermano? Lo tengo tapado por ahorita. Y estaban discutiendo entre ellos. Y era una discusión, hermano, no fácil. ¿Sabe por qué? Porque estaba metido gente problemática. ¿Quiénes eran los problemáticos que estaban por ahí metidos en esa discusión? Bueno, fíjese lo que le voy a decir. Esta gente problemática hacía un buen trabajo. Hacían un buen trabajo. Me estoy refiriendo exclusivamente, hermanos, a los escribas. Los escribas hacían un buen trabajo, amén. Porque ellos eran los periodistas, pero no eran como los periodistas de hoy. Ellos eran, hermanos, los testigos presenciales, ¿verdad? Valga la redundancia, eran testigos que, hermanos, hacían la función de hoy en día, ¿de qué cosa? Sí, pero hacían la función de hoy en día, ¿de qué cosa? A ver, anda por ahí cerquita. Por ejemplo, anda por ahí cerquita. Sí, anda cerquita, anda por ahí cerquita. Hacían la función, a ver, déjeme ayudarle. Bueno, así, no, por ahí no, creo que ya no. Hacían la función de una cámara de video. Bueno, hoy vamos a tener la ayuda de un camarógrafo, pero no vino. Hermano, hacían la función de una cámara de video. ¿Qué es lo que hace una cámara de video?
hermanos, hermano, saca las escenas tal como ocurrieron y saca el audio tal como se habló. La cámara de video no le dice, mira, yo creo que aquí, ¿verdad?, estaban enojados. Esto no. La cámara de video lo graba todo con audio, hermanos, con imágenes. Y eso es lo que hacían los escribas. Ellos veían, escribían. ¿Dijo algo? Sí, escribían. ¿Qué viste? Vi que le pegó, sí, le pegó. Y le pegó bien fuerte, sí, porque está llorando. Y lo escribían toditito. Ahora, ¿dónde estaba el error de ellos? ¿Dónde estaba el error de ellos? Hasta ahí ellos hacían un buen trabajo porque documentaban, dejaban una evidencia de todo lo que se estaba dando en ese momento. Era un buen trabajo y hacían un buen trabajo. ¿Por qué? Porque ellos eran escribir, todo lo documentaban. Pero ¿dónde estaba el error de ellos? El error de ellos estaba cuando ¿qué? Cuando ¿cómo? No. Ellos lo hacían bien, lo escribían bien. Eran personas que tenían que saber de gramática para escribir bien las cosas, sin error. Con puntos, con comas, con mayúsculas, con minúsculas, las palabras correctas, lo hacían perfectamente. Pero el error de ellos estaba ¿en dónde? Anda cerca. Anda cerca. Una pista, la palabra comienza con la letra I. No, yo llevo H. No me cambie la gramática. Cuando ellos... No. Cuando ellos... ¿Y qué? I-N... Interpretaban lo que veían, ahí cometían el error. Ahí estaba el problema. En la manera como ellos lo interpretaban, lo que estaba ocurriendo, cometían el error. Entonces la gente, ¿verdad?, los admiraban a ellos. ¿Qué era lo que admiraban en ellos? La habilidad que tenían en redactar y escribir. Hay personas que tienen una habilidad muy bonita. Esas personas que tienen la habilidad de redactar y escribir, hoy en día los conocemos como las personas que redactan noticias, las personas que son poetas, que son escritores. Usted lee los libros de ellos y uno logra diferenciar la riqueza, la habilidad de las palabras para poder dar a conocer algo. Entonces ellos tenían esa habilidad y hacía que entre las demás personas ellos tuvieran una admiración entre el pueblo, porque eran los que redactaban, escribían las cosas. Ahora, por la admiración que tenían, las personas le daban, hermanos, le daban credibilidad cuando ellos interpretaban las cosas. Por ejemplo, ¿verdad?, viene aquí a la iglesia un ingeniero y usted lo va a ver ¿cómo? Con un poquito de respeto, ¿sí o no? Más si se para la limusina ahí con guardaespaldas a la entrada de la iglesia, decir, bueno, este señor tiene dinero, ¿verdad? Y al llegar aquí dice que es el gobernador
de la ciudad. ¿Verdad? ¿No vendría usted a darle la mano? Me llamo fulano. Nunca te había visto, no diría. Pero tiene una posición de respeto. Entonces, cuando las personas ven que alguien así dice algo, como que hay una capacidad de influenciar hasta cierto punto a las personas. Y los escribas, cuando, hermanos, documentaban las cosas y a ellos se les ocurría, ¿verdad? Obviamente ellos lo habían escrito. Cuando lo interpretaban, ahí estaba el problema. En la interpretación. ¿Por qué razón, hermanos? Porque ellos no eran personas que, hermanos, estaban bien con el Señor, de manera que cuando ellos, hermanos, ¿verdad?, documentaban en la interpretación, ellos daban un punto de vista. ¿De dónde? De la carne, muy bien. Terrenal, un punto de vista humano, un punto de vista, hermanos, científico, un punto de vista, hermanos, ¿verdad? Hermanos, general. Ellos, hermanos, entonces, allí la interpretación caía en un error, porque no estaba bajo la interpretación del Espíritu de Dios. Entonces, vea el gran problema que había. Estaban una multitud, los escribas estaban metidos, no era uno, habían varios metidos en esa discusión, hermanos. Y dice aquí la escritura, estaban ellos y había, hermanos, un tema. ¿Cuál era el tema que estaban, la causa del problema que ellos estaban discutiendo? Lo que ellos estaban discutiendo, hermano, era de que había un señor que tenía un hijo, ya estaba joven el hijo, no era niño, y era un joven, un muchacho. Y que, hermanos, el muchacho estaba poseído por un demonio, y era un demonio que trabajaba, hermanos, en la parte humana, en lo auricular y en lo vocal. Era un demonio que había distorsionado hermano, la parte audible, la parte humana, los órganos donde trabaja, hermanos, lo audible en el hombre. Lo había afectado de alguna manera, no sabemos cómo lo había hecho, pero lo había hecho, eso sí lo sabemos. Y, hermanos, en la parte del habla, hermano, en la parte donde se produce, hermano, la voz, el demonio lo había distorsionado de manera, hermanos, que al muchacho le era imposible, hermanos, oír, y le era imposible, hermanos, poder hablar como cualquier persona normal. Ahora, este problema al muchacho le comenzó no desde que nació, le comenzó desde la niñez. Eso quiere decir, hermanos, que algo ocurrió por ahí y el demonio atrapó al niño. Atrapó a este ser viviente en la etapa de la niñez. Ahora, un niño, hermanos, ¿qué conciencia puede tener de un demonio? No tiene conciencia de eso. Pero el demonio tomó ventaja. ¿Quién fue el que abrió la puerta a favor de este niño para que el demonio entrara en el niño? No lo sabemos. Pero el Señor nos ha enseñado a nosotros a través de su palabra que los demonios entran por las puertas. Los demonios no entran por las paredes, entran por la puerta. Alguien tiene que abrir la puerta para que el demonio entre. Y también la palabra de Dios nos ha enseñado que los demonios salen también por la puerta. Alguien tiene que abrir la puerta
y sacarlos. Amén. Eso está en la palabra de Dios. Entonces, hermano, dice aquí la Escritura, estaban ellos discutiendo. ¿Cuál era la discusión? La discusión era de que el padre del muchacho endemoniado lo trajo a los discípulos de Jesús. Y los discípulos de Jesús, ¿qué palabra puedo usar? Probaron, intentaron, lo hicieron. Intentaron, probaron expulsar el demonio del muchacho. Y ahí está el problema. Y no pudieron. No pudieron. Entonces, al no poder, ¿verdad? Al no poder, hermanos, se tornó aquí una discusión fuerte. ¿Qué se imagina usted que pudieron ellos estar discutiendo al ver que los muchachos, que el muchacho no quedaba libre cuando los discípulos del Señor intentaban expulsarlo? Bueno, hermanos, me imagino yo pudieron haberle dicho, bueno, pero si ustedes anduvieron con el maestro me falta decir esto, Jesús no estaba ahí presente. Jesús no estaba ahí presente. Y estaban ahí discutiendo, y esto se parece a muchas discusiones, hermanos, en las iglesias, que se discute, hermanos, la causa, pero no se discute el problema, el origen del problema. Se discute la causa, hermanos, se discute, hermanos, cosas más allá, pero no se llega al problema, al origen del problema. Todo problema tiene un origen. No se forma así de la nada. No se llega al origen. Y aquí hay un origen, pero no se está discutiendo el origen. Se está discutiendo la causa, las causas. Y hermanos, los escribas, que eran personas que tenían todo documentado, me imagino que estaban dando ¿qué? Su punto de vista. Y me imagino que el padre, al traer al muchacho y ver que no pasó nada, me imagino que también, hermanos, tenía su punto de vista. Y los discípulos que estaban tratando de expulsar el demonio, hermanos, y al ver que no pudieron, me imagino que también tenían ellos algunos puntos de vista, pero no sabían en esencia cuál era la respuesta del por qué no habían podido. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que cuando el Señor estaba en su ministerio habían dos grupos de creyentes? Unos seguían al maestro, amén, pero habían otros que seguían ¿a quién? A Juan. Y por ahí hubo un reclamo, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue el reclamo que hubo entre esos dos grupos? Porque por ahí vino un personaje y puso el dedo en la llaga. Y el Señor dijo unas palabras que ya lo acabamos de ver en unos mensajes atrás. Ahora, alguien vino y dijo algo. ¿Qué fue lo que dijo? Maestro, Leo. Y hicieron una comparación entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. ¿Cuáles eran los mejores? ¿Cuál de los dos grupos eran mejores? A ver, hagamos eso a un ladito. ¿Cuál fue el comentario que trajeron de los dos grupos? Y le dijeron al Señor, Señor, Leo, pero nosotros nos hemos fijado que los discípulos de Juan, esos ayunan. Y después trajeron otro comentario. ¿Y qué dijeron de eso? ¿Qué dijeron del grupo de los discípulos de Juan? ¿Qué dijeron?
Señor, por ahí andan aquellos discípulos. ¿Y qué dijeron de ellos? Sanando enfermos, echando fuera demonios. Y le dijeron, Señor, ¿no te parece bien que se lo impidamos? ¿Y qué dijo el Señor? El Señor dijo, ¿qué dijo? Dijo estas palabras. Que el que no recoge conmigo, desparrama. ¿Qué quiso decir? Los dos estamos en la misma sintonía. No le digan nada. ¿Amén? Bien. Amén. 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 Bien, dice la Biblia, fíjese, estaban ahí discutiendo entre ellos. ¿Y usted, hermano, qué cree usted que pudo haber estado discutiendo entre ellos ante ese problema, ante esa causa de ese problema que había? Ese era un buen punto de vista para discutir en un instituto bíblico entre los teólogos. ¿Qué argumentos cree usted que pudieron haber estado ellos mencionando en esa gran discusión que tenían? Bueno, hermanos, ¿se acuerda que una vez le dijeron al Señor, y ya hablamos de eso, Señor, digo, pues tus discípulos que no ayunan, ¿qué les pasa a ellos? ¿Y qué les dijo el Señor? El Señor les dijo, mientras el esposo esté presente, ¿cómo es posible que ellos van a estar de qué? De luto. Ya hablamos del luto. Pero llegará un momento donde el esposo les será quitado y allí no tendrán otra opción. Se van a poner de luto. ¿De qué estaba hablando el Señor? Estaba hablando de los ayunos. Ahora, hermano, vuelvo una vez más, repito, ¿qué se imagina usted que pudieron haber estado discutiendo allí? Del por qué el muchacho no lo pudieron expulsar, hermanos, los discípulos, el demonio que tenía. Dice la Biblia, hermanos, que este demonio no solamente era mudo, sordo y tenía otro problema también. ¿Cuál era? Sí. ¿Cuál era el otro problema que había? Era un demonio. Sí. ¿Qué otra cosa? La espuma, el crujir de dientes, el tirarse al suelo. Hermanos, pero eran reacciones que habían, hermanos, en el cuerpo del muchacho, pero este demonio tenía también otra inclinación. Tenía la inclinación a ser mudo, a influenciar en la sordera, en la mudez, y tenía también otra influencia en el muchacho. Era un demonio. Sí, por ahí anda cerca, pero hay una palabra que describe todo eso. Era un demonio que comienza con S, la letra S. Un demonio donde empujaba al muchacho al suicidio. Porque lo empujaba al agua no para nadar, lo tiraba al fuego no para calentarse. Lo hacía para que el muchacho muriera. ¿Y eso qué es? Espíritu de suicidio. Amén. Entonces, hermanos, el quererse quitar la vida no es, hermano, no es de Dios. El quererse quitar la vida es la presencia
Es un sentimiento a causa de la presencia de un espíritu inmundo que está influenciando a la persona en los pensamientos. En los pensamientos. Son los pensamientos que están, ¿qué cosa? Están distorsionados. ¿Por qué? Por lo que el enemigo ha hecho en la persona. Y hace que los pensamientos, hermanos, lleguen a una conclusión. No vale la pena seguir haciendo lo mismo en esta vida. Y la persona toma una decisión, tengo que detenerlo. ¿Y en qué concluye? Concluye, debo de quitarme la vida. El espíritu de suicidio estaba también trabajando en el muchacho. Y hermanos, no era un espíritu sencillito de dolor de cabeza que se quita con una pastillita. No era un espíritu sencillito. Era un espíritu que tenía, ya mencionamos, 3 cosas: suicidio, sordera, mudez. No era un espíritu sencillito. Y ese tipo de espíritu, hermano, necesitaba una buena dosis para sacarlo. Necesitaba una buena dosis para sacarlo. Y mientras ellos estaban discutiendo, el Señor llegó a la discusión. Y cuando lo vieron al Señor, ¿qué dice la Biblia? Que hicieron las multitudes. Miren, hermano, estas multitudes eran respetuosas. Eran multitudes, hermanos, que tenían, porque nosotros a veces al respeto le llamamos educación, tenían educación. Porque cuando vieron al maestro, ¿qué le dijeron? Muy buenas tardes. Saludaron. No se olvide, hermano, los saludos. ¿Quién ahí me dijo amén? ¿Qué pasó? Parece que vino un huracán y se llevó, arrancó toda la banca. Hermano, no se olvide del saludo. Cuando los ángeles aparecían, los ángeles los saludaban. Salve. Saludaban los ángeles. Y cuando el Señor nos dice que vayamos a las casas a evangelizar, ¿verdad? ¿Qué dice? Saludemos a las personas. Saluden primero. No se pongan a pelear. Primero saluden, después peleen. Pues, saluden. Dice, entonces saludaron al maestro. Y cuando saludaron al maestro, el Señor les dijo, también los saludó. Buenas tardes. A ver, dijo el Señor, ¿qué es la discusión que hay aquí? Y entonces vino el padre del muchacho y dijo, bueno, aquí estamos discutiendo con los discípulos tuyos, estamos discutiendo también con los escribas porque ellos están dando su opinión y también las multitudes que están aquí, ¿verdad? Todos estamos participando en la discusión, cada quien tiene un argumento diferente, pero el problema es que hay mucho bla, 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 discutimos, nos enojamos, acusamos y esto y lo otro, pero no llegamos a nada. Señor, tal vez tú nos puedas ayudar. El detalle es de que yo tengo un muchacho con estas cosas que está endemoniado, tiene tiene estas reacciones y lo traje a los discípulos y al traerlo a los discípulos, pues ellos intentaron, pero no pueden hacerlo y ese es el problema. ¿Cómo es que ellos dicen que son, verdad, y no pueden hacer las cosas bien? Ahora, hermanos, en este punto, fíjense, el Señor les dijo a ellos esto y lo otro, les dijo, bueno, le preguntó al Padre, dame más información, cómo está el Señor lo sabía, no necesitaba preguntarlo, pero al hacer que el Padre hablara, hermanos, se iba a escribir y que se escribiera, eso era importante para nosotros y para ellos también. Entonces, hermanos, ¿cuál es el origen del problema? Ahí está el problema. Y ese es lo que nos tiene que interesar a nosotros. ¿Cuál es el problema? El origen del problema. El origen del problema es, hermanos,
de que en muchos cristianos hay un conformismo terrible. Hay una comodidad terrible, hermanos. Ese es el punto. Ese es el problema que hay. Porque muchos creemos, bueno, yo ya estoy en la iglesia y yo leo la Biblia, no importa, si la lee al mes, al año, no importa, pero lee la Biblia, está bien, lee la Biblia. Yo tengo una Biblia, sí, está bien, la tiene, ¿verdad? Al final no sabe ni dónde la dejó, está bien, ¿ve? Como la tenemos en los teléfonos, ahí traigo el teléfono y ese sí no lo soltamos. La Biblia sí la puedo, pero el teléfono no. ¿Cuántas veces usted se ha regresado a su casa porque dejó el teléfono? Pero ¿cuántas veces se ha regresado porque dejó la palabra de Dios? Ay, ¿para qué si no voy para el culto? Yo me acuerdo en los otros años cuando no existía el teléfono, dejar la palabra de Dios era para que le dijeran, andas caído. Pero hoy no, ¿verdad? Hoy esa palabra ya no existe en la generación de hoy en día. Entonces, hermanos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay una comodidad, hermanos, en los hijos de Dios. ¿Cuál es la comodidad que hay? Bueno, leo la Biblia, tengo la Biblia, voy a la iglesia, ¿verdad? Amén. ¿No están diciendo amén, hermanos? Todos tienen Biblia, ustedes, hermanos, van a la iglesia. Hermanos, yo canto en la iglesia, ¿verdad? Ofrendo en la iglesia, amén. ¿Verdad? Sí, todo eso, hermano. Y eso nos hace sentir, ¿qué cosa? Nos hace sentir chévere, cómodos, conformes. Amén, ¿sí o no? Sí, claro, nos hace sentir bien. Y hermanos, y estamos tan seguros que cuando el Señor suena con la trompeta en los aires, hermanos, suena en las nubes, nos vamos con Él. Amén. Nos vamos con Él, hermanos. Amén, sí. Estamos tan seguros que nos vamos. Ahora, fíjese, nos parecemos, con todo lo que he mencionado, fíjese, nos parecemos a las 10 vírgenes. Porque la Biblia habla de que eran 10 vírgenes que estaban esperando a su esposo. Hasta ahí todo está bien. Fíjese, el Señor no está diciendo que eran mujeres y con una palabra despectiva. Eran vírgenes. La Biblia resalta, hermanos. ¿Por qué habla de las vírgenes? Porque en el Antiguo Testamento, oiga, el Señor le habla a su pueblo y le dice, yo soy, ¿qué cosa? Yo soy tu marido. Por eso es que habla de las vírgenes en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento el Señor le dice, yo soy tu marido. Yo soy tu hacedor. Así le habla el Señor a su pueblo. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir eso? De que en el Nuevo Testamento el Señor ocupa la palabra virgen. Y la palabra, hermanos, virgen está diciendo de que no se han ido con otros dioses, que no se han apartado los caminos de Dios, que no se han desviado de la doctrina, que se están manteniendo, se están preservando, se están reservando, hermanos, para el encuentro con su esposo. Son vírgenes, pero la diferencia es, hermanos, de que una fue tomada y la otra fue dejada. ¿Y qué fue, hermano, lo que hizo que unas no, hermanos, no se fueran con su esposo a pesar de que estaban, hermanos, perseverando en el mismo lugar, hermano, y estaban en la misma condición? Pero el detalle era, hermanos, que habían unas
hermano, había unas que todavía les hacía falta otro ingrediente más. Otro ingrediente más. Otro ingrediente más. Otro ingrediente más. Que cuando lo observaron en las otras que lo tenían, ¿qué hicieron? Le hicieron, hermanita, ¿me puede regalar de un poquito ahí de lo que usted veo que tiene en abundancia? Y no se puede hacer eso. Ahí ya no se puede hacer eso. Entonces, hermano, dice aquí la Biblia que, hermanos, había en los discípulos del Señor, había una conformidad, había, hermanos, ¿qué otra cosa dijimos? Una comodidad, hermanos. Yo hasta ahorita estoy siendo ético, pero ya voy a usar una palabra un poco fuerte. Había una comodidad, un conformismo, porque, y ahí vamos a entender por qué el Señor habló unas palabras fuertes, por cierto. Ellos decían, bueno, si la embarcación donde estamos, ¿verdad?, está tambaleando, ¿de qué nos preocupamos si ahí está el Señor? ¿Ven? ¿Verdad? Si no hay panes, ¿de qué nos preocupamos? Ahí está el Señor. Si falta tal cosa, se necesita tal cosa, ¿de qué nos preocupamos? Ahí está el Señor. Hermano, si usted estuviera a la par del Señor, dígame, allí, cuando se escribieron los evangelios, le pregunto, ¿de qué usted se iba a preocupar? De nada. Pero mire, hermano, cómo el ojo humano nos engaña a nosotros. ¿Acaso el Señor no nos ha dicho, hermano, que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta la muerte? Entonces, ¿cuál es la preocupación que tenemos? El engaño viene del ojo. Porque el ojo, hermanos, es como un lente, como el de la cámara, que capta la imagen y transmite las imágenes a nuestro cerebro y nuestro cerebro las interpreta. Allí está el maestro, allí no vemos al maestro. Entonces, hermano, había una comodidad terrible en ellos, de que ellos no querían ni orar. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo, oren 1 hora? ¿Y qué hicieron? Mira, trajiste el inflador porque mi colchón se ha desinflado. Se parecen nuestras historias, hermano, en los campamentos. Hermano, trajo el inflador porque el mío como que no funciona. Se parecen. ¿Y qué dijo el Señor? Que ayunara y no ayunaban. Que oraran y no oraban, hermano. ¿Qué significa eso? Hermano, estaban bien cómodos, bien conformes. ¿Por qué? Porque ahí tenemos al maestro, que Él lo hace todo. ¿Quieres que una bendición? Llamen al maestro que ponga la mano. Por eso que mucha gente le decía, Señor, pero si tú eres un milagrero así, pues yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Eso era fácil de decirlo, hermano. ¿Por qué? Porque ahí va a estar todo. Cuando los discípulos se quedaban, hermanos, sin dinero para pagar los taxes, ahí estaba el Señor que daba dinero para pagar los taxes. ¿Se acuerdan? Que le dijeron, Señor, pero nosotros no tenemos dinero para pagar los taxes y hay que pagarlos. Y vinieron los recaudadores de impuestos y le dijeron, Señor, ¿y ustedes no pagan taxes? ¿Cómo es eso? ¿Y qué dijo el Señor? Bueno, vaya uno de ustedes, vaya a pescar y va a encontrar por ahí una monedita, la trae, pagamos los impuestos y nos evitamos los problemas. Entonces que el Señor pagaba los impuestos. Hermanos, dijeron amén. El Señor pagaba. No nos gusta pagar impuestos, pero el Señor ha dejado en su palabra que tenemos que pagar los impuestos. Y alguien dijo, una persona me dijo a mí, una persona creyente me dijo estas palabras, y es cierto.
Ojalá que el Señor no vaya a venir en la temporada de los taxes, de los impuestos. Porque si el Señor llega a venir en los meses donde se hacen los taxes, los impuestos, muchos que están programados para irse con Él se van a quedar. ¿Es esa expresión que yo estoy diciendo bíblica o no? Sí es bíblica, porque el Señor le dijo a su pueblo, orad para que vuestra huida no sea en invierno y que las mujeres que huyan no estén embarazadas porque se les va a complicar las cosas aquí en la tierra. O sea que, hermanos, Dios quiera que no aparezca ese sonar de trompeta por los meses de los impuestos, porque muchos se van a quedar. Y los que se van a quedar van a ser los de las iglesias. ¿No dijeron a ver, hermano? Es cierto, es cierto, es cierto. Así es que, hermanos, ¿verdad? Hagamos las cosas correctamente delante del Señor. Bien, hermanos, entonces, en esa discusión que está ocurriendo, hermanos, los discípulos están como conformes, cómodos, hermanos, y eso es, hermanos, se parece mucho a la iglesia hoy en día. Conforme ya tenemos la Biblia, voy a la iglesia, doy ofrenda, no he hecho nada malo, yo amo a Dios, yo sé que Dios me quiere y todo está bien. Hoy sí, eso aparentemente está bien, pero hay otro problema por ahí. Hay otro problema que, hermano, está causando un problema, un fuerte problema. Ahora, hermano, el Señor fue a la raíz del problema y puso el dedo en la llaga, hermanos, cuando Él dijo estas palabras. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor? Cuando el Señor vio y se dio cuenta, ya lo sabía, pero hermano, como les digo, tenía que ocurrir todas estas cosas para que se comentaran, para la enseñanza de ellos y especialmente enseñanza para nosotros que no estuvimos presentes en ese lugar. Hermanos, entonces dijo el Señor estas palabras cuando vio que los discípulos no pudieron sacar el demonio y la gente discutía, argumentaban, sacaban muchas cosas a relucir, pero ninguno de ellos llegaba al problema, a la raíz del problema, pero el Señor sí llegó a la raíz del problema. ¿Y qué fue lo que Él dijo? El Señor dijo estas palabras: generación. ¿Qué? A ver, grítelo, hermano. ¿Generación qué? No. Las víboras ahorita no están. Generación incrédula. ¿Y qué es eso? Que no tienen fe. Ese era el problema. Ese era el problema. Hermanos, ese era el problema. Que había, hermano, una comodidad, hermanos, que había ¿qué? Había ahogado la fe. ¿Y qué es fe? Fe es cuando nosotros, fíjense, cuando nosotros, hermanos, nos sentimos que persuadidos por algo para hacerlo. Ahora, si nos sentimos persuadidos, pero no lo hacemos, ¿cómo se le llama a eso? Se le llama cadáver. Fe sin obras es muerta. Y eso era lo que había en los discípulos, porque el Señor les reprochó, que estaban faltos de fe. Usted puede, hermanos, estar parado en el altar de Dios, enfermo, pero puede estar falto de fe. Y usted le puede decir al Señor:
mira mi enfermedad. Y el Señor le va a decir, la estoy viendo. Y usted le puede decir, Señor, pero haz algo. Y el Señor le va a responder, es que no necesitas estar enfermo para que te sane. Lo que necesitas tener es fe para que te sane. Porque cuando el Señor miraba a los enfermos, no exigía que tuvieran la enfermedad, exigía que tuvieran fe para ser sanados. Por eso es que siempre el Señor, cuando sanaba, les preguntaba, ¿crees que yo puedo hacer esto? Ahí estaba el punto clave. ¿Puedes tú creer que yo lo puedo hacer? Ahora, hermanos, ese creer, ¿cómo es que se produce en nosotros? ¿Cómo es que se produce el creer, hermanos, en nosotros? ¿Cómo es que se produce? Hermanos, usted puede creer, pero hay diferentes maneras como nosotros creemos que se puede producir en nosotros. El milagro, la sanidad, lo que sea. Hay diferentes maneras. Nosotros, hermanos, si creemos en la manera como Dios quiere que lo creamos, eso tiene que producir en nosotros, ¿qué cosa? Tiene que producir en nosotros unas acciones que reflejen, que demuestren que nosotros estamos creyendo. Si yo quiero ser restaurado, una de las cosas que yo tengo que hacer es demostrar que voy a ser restaurado. ¿Y cuál es? Puedo confesarlo, esa es una. Puedo decretarlo. Yo estoy restaurado y uno lo puede ver, y uno me puede ver y decir, no, pues 2 días nomás le doy de vida. Y usted está decretando, usted está confesando, usted está, hermano, si es posible, usted está ya poniendo la ropita nueva y dice, y esta me la voy a poner cuando el Señor me restaure. ¿Qué está haciendo? Está con hechos, demostrando, teniendo la fe. Hermano, eso es lo que Dios requiere de nosotros. Que, hermanos, confesemos, que declaremos, que, hermano, hagamos las cosas como que si ya están hechas, pero no está hecho. Como que si ya ocurrió, pero no ha ocurrido todavía. Entonces esa actitud alimenta, ¿qué cosa? Alimenta nuestra fe de que el Señor lo va a hacer. ¿En qué momento? Ese es el punto que Él no lo declara. ¿Por qué? Porque Él nos quiere ver seguros, convencidos de que lo vamos a tener. Pero ¿cuándo es que nuestra fe se debilita? Cuando nosotros entonces comenzamos a dudar y decimos, ¿será posible que Dios lo pueda hacer conmigo? ¿Será posible que Dios lo vaya a hacer conmigo? Muchas veces nosotros tenemos mucha fe para orar por otro, pero tenemos poca fe para orar por nosotros mismos. Vemos a la persona que está llorando y nosotros la consolamos. No se preocupe, no se preocupe. Dios es un Dios. No me está llorando mucho tampoco porque me va a hacer llorar. Y ya va a ver, ahorita voy a orar por usted y el Señor la va a sanar. A ver, ¿usted se da esa misma receta? Muchas veces no nos recetamos de la misma manera. Porque creemos para el otro, pero a veces nos cuesta creer que Dios lo pueda hacer en nosotros. ¿Por qué? Porque ponemos cosas que al Señor lo confrontan. Señor, pero yo estoy bien joven. Señor, pero yo ya estoy bien amolado. Señor, pero yo estoy bien viejo. Pero Señor, ¿quién me va a ayudar a mí? Pero Señor, ¿para qué yo quiero ya esas cosas? ¿Se ha fijado usted que hay hermanos que, hermano, yo a muchos hermanos le he dicho, hermano, pero mire, pero Dios puede tener esto para usted? ¿Y sabe cómo me responde? ¿Y yo para qué quiero eso? Yo digo, Dios mío. Este hermano, esta hermana tiene ya la fe
ya está en el cajón, listo para ser sepultado. Ya este hermano, esta hermana ya tiene la fe en el velorio, ya tamales están comiendo con café, listo para sepultarla, porque de ahí quién lo levanta, de ahí quién lo saca. Hermano, aquí el Señor se les acerca y le dice: generación incrédula. Ahí estaba el problema. Incrédula. Ustedes no quieren actuar conforme a las promesas de Dios. No quieren actuar conforme a la palabra de Dios. Ustedes están conformes, cómodos. Ustedes piensan que ya todo se terminó. Pues no, dijo el Señor. Y dijo ahí, ¿verdad? Se molestó tanto, hermano. Mire, se molestó tanto. Se molestó tanto, hermano. Se molestó tanto. Hermano, si nosotros nos conformamos... Oiga lo que dice. Si nosotros, y estoy terminando, sí, ya estoy terminando. Si el Señor, hermanos, si nosotros nos conformamos y nos acomodamos y todavía tenemos la osadía de que el Señor nos hable, mire, nos va a dar tremendo elogio. Mejor, hermano, ni se le ocurra que el Señor, ni se le ocurra, hermano, que decirle al Señor: Señor, háblame, porque le va a dar tremenda reprensión. Y lo va a dejar avergonzado. Nos va a dejar avergonzados nosotros. ¿Por qué razón? Porque, hermano, nos va a decir: generación incrédulas. ¿Por qué razón, hermanos? Y dijo el Señor aquí, molesto: tráigame ese muchacho para acá. Y mire, hermano, y cuando el muchacho puso su mirada en Jesús, comenzó el diablo a manifestarse. Mire, hermano, el diablo conoce bien el nivel de vida espiritual que nosotros tenemos. Lo conoce mejor que usted. Lo conoce mejor que usted. Y una de las cosas, hermano, que afecta es que nosotros estemos jugando con las cosas del Señor. Estar en la iglesia, hermanos, sin definirnos si somos papa o tomate, eso es un problema. Eso es un problema, hermano. Tenemos que nosotros definirnos. ¿Qué quiero decir eso? Tenemos que afirmarnos en las cosas del Señor. La carne no quiere, yo lo entiendo. Pero, hermanos, tenemos que luchar contra eso y sujetarla. Sujetar a ese enemigo, la carne, hermanos. Y darle la oportunidad que el Espíritu, hermanos, tome nuestras vidas. Hermano, ¿cuándo nosotros nos vamos a enfrentar contra un endemoniado? No lo sabemos. Pero mientras eso viene en camino, tenemos que estar siempre, todos los días, buscando más del Señor, hermanos. Y aquí el Señor les dijo: tráigamelo para acá. Y cuando el demoniado lo vio, se manifestó el demonio. Y mira, hermano, qué vergüenza, ¿no? 11 discípulos orando por el muchacho y el demonio riéndose en la cara de ellos. Lo mismo hace el enemigo, que se ríe en la cara de nosotros cuando nos mira en las mismas condiciones. Los escribas, hermanos, y el padre del medio mundo: no, échale ruda, no, échale agua con aguacate, no, mira, échale, frotarle cactus, a ver cómo le va a salir el demonio. Cuando el demonio sienta las púas del cactus, va a salir corriendo. Y tanta gente, echarle Big en la frente, a ver qué va a salir el demonio. No, mira, ponerle alcohol en las patas, como que animal. Mira, no, bañarlo con hoja de mango, ya a ver, hermano, y dando recetas, y de ahí venían los sacerdotes, ponerlo de cabeza y encerrarlo. Y ya a ver, hermano, puras tonteras que hablamos siempre, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, puras tonterías. Hermano, debemos de ser centrados. Aquí el problema es: hermanito, hermanita, afírmese y primero métase con Dios y después venga a abrir la boca. Amén. Primero afírmese. Deje de estar hablando carambadas ahí, hermano. Afírmese con el Señor y véngase para acá y ahí vamos a ver las cosas como son. Pidámosle a Dios la revelación, metámonos a buscarlo a Él 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, este mes, toda la semana, 2 días, 3 días, 6 meses. Busquemos el rostro de Dios y que Dios nos hable y que nos diga cómo se van a hacer las cosas.
Eso es lo que le falta a la iglesia. Eso es lo que le falta a la iglesia. Cuando hay problemas, hermano, cuando hay problemas, ¿sabe qué es la iglesia? Llama a fulano, llama al otro. ¿Y vos qué pensáis? ¿Y vos qué decís? Mira, no, ahí está la cosa. No, no haga eso. Métase con Dios. Véngase al altar. Doble rodilla y llore. Aquí gima. Y que Dios escoja quién sí o no. Que allí Dios va a revelar las cosas. Pero como no queremos hacer eso, buscamos lo más cómodo, lo más fácil. La carne que brota, hermano. Salta para dar cosas que no están en la voluntad de Dios. Hermano, qué terrible, ¿verdad? Ver al diablo riéndose a espaldas de uno. Y peor en la cara de uno, hermano. Hermano, no deje que el diablo haga eso con usted. No, hermanos. No deje que el diablo haga eso con usted. No dejemos que el diablo haga eso con nosotros. Nomás veamos por ahí, hermano, que le veamos la cola que se metió. Te reprendo, animal, fuera de este lugar. Y mire, hermano, cuando el Señor Jesús vio a la demoniada, ¿qué le dijo? Y le mencionó los nombres. Cuando usted vaya a reprender, mencione el nombre. Mencione. Escasez, espíritu de escasez. Menciónalo. No le diga, ay Señor. Ay, no, háblele fuerte. No a la persona, al demonio. Háblele fuerte. En el nombre de Jesús. Háblele, mencione el nombre. Espíritu de concupiscencia. Espíritu, y mencione el nombre. ¿Por qué? ¿Cómo usted sabe ese nombre? Porque usted está viendo la manifestación. Está viendo la manifestación que hay en la persona. Mencione el nombre. En el nombre de Jesús, espíritu inmundo. Y menciona el nombre. Y el Señor le dijo, ¿querés salir? No. Te ordeno. Te ordeno. Te doy una orden. Te tiene que dar órdenes, hermano. Una orden. Esta es una orden. Te ordeno. ¿Qué cosa? Que te calmes. No, hermano, usted no. No, por favor. Sal fuera. Hermano, abra la puerta y cierre la puerta. Abra la puerta y cierre la puerta. Abra la puerta y cierre la puerta. Sal. Mira, yo tuve una experiencia que el Señor me mostró un demonio que me estaba perturbando. Y cuando él me lo dio en una visión, yo estaba en la casa. Y me mostró en qué parte de la casa estaba escondido. Y el Señor, cuando me mostró la visión, me mostró cómo lo iba a sacar. ¿Y sabe cómo me lo mostró? Me mostró que tenía que abrir la puerta de la sala. Y le tenía que señalar, mire, al demonio. Tenía que señalar dónde estaba el demonio y tenía que traer, así señaló con el dedo de mi mano y traer el dedo de mi mano, así, mira, así, y señalarle al demonio la puerta abierta. Tenía que tener la puerta abierta y tenía que darle la orden que saliera por esa puerta. Por esa puerta tenía que, el demonio no iba a escoger por dónde él iba a salir. Yo le iba a ordenar que iba a salir por la puerta de la sala. Y cuando lo hice, hermanos, yo dije, Señor, pero ¿cómo yo voy a abrir la puerta? Había caído una tremenda nevada. Y se iba a meter el frío y la calefacción estaba adentro. Y yo no aguantaba estar afuera, hermano, sin mi abrigo. Pero yo dije, pero esto es lo que el Señor me dijo. Y como así me lo dijo, así lo voy a hacer.
Y abrí la puerta y la dejé abierta y se metió el frío. No me importaba el frío, que quería que saliera el demonio. Y le dije, hermano, y yo con mis ojos naturales no veía al demonio, pero lo vi en la visión. Y puse mi dedo donde el Señor me mostró que estaba el demonio y traje mi dedo hermano, y eso, usted tenía que haber estado ahí, parecía un loco. Porque está cayendo la nieve, hermano, y yo estoy con la puerta abierta y estoy hablando solo porque no había nadie en la casa. Y hermanos, y hablé fuerte y traje mi dedo y le señalé la puerta al demonio y le dije, en el nombre de Jesús, sales por aquí. Y hermano, y oré. Y el Señor me mostró que el demonio salió por esa puerta y se fue gritando por las calles. Lo recibí. Y el Señor Jesús le dijo al espíritu, te ordeno que salgas fuera y no entres más. El demonio me estaba a mí perturbando. A mí me estaba perturbando. Yo no lo había percibido. Me estaba a mí perturbando. Y me mostró cómo es que el demonio se había puesto allí para perturbarme. Me lo había mostrado, me lo mostró también. Y hermanos, y ese día yo quedé libre de esa perturbación de ese demonio. Ahora, hermanos, así es como trabajan las cosas. Así es como trabajan las cosas. Y dice la Biblia que cuando el Señor dio la orden, el muchacho lo sacudió. Hermanos, sí, sacudió al muchacho. Y, hermano, imagínense los demonios, el valor que tienen de hacer las cosas frente al maestro. Ahora imagínense cómo no lo van a hacer de frente de nosotros. Aquí si se ve que usted está luchando y está expulsando y se empieza a revolcar, no se preocupe, hermano, ese va a salir, que sale. Y salió. Y eso fue un asombro, hermano, ahí todo el mundo. Ahora, los discípulos, y termino con esto, entraron a la casa y cuando entraron a la casa le dijeron, Señor, tenemos una pregunta entre los 11. La pregunta es, ¿y nosotros por qué no pudimos? Bueno, dijo el Señor. En primer lugar, les hablé por la falta de fe que tenían. Y segundo, porque ustedes se están metiendo a hacer cosas tan fuertes que allí ustedes tienen que tener una vida de oración y de ayuno. Hermanos, esto no es un jueguito de estar en la iglesia, de estar tocando la guitarrita, de estar cantando, de estar por ahí conectando, de estar hablando al Señor. Esto no es un juego, hermano. El diablo no pega dolores de cabeza que se van con una pastillita, pega duro, hermano. Y si nosotros seguimos conformes y nos acomodamos, así nos va a tener siempre atados. Pero nosotros no somos de los que nos dejamos atar, hermano. Nosotros no somos de esos que nos quedamos quietecitos. Nosotros somos de los que nos levantamos, le hacemos frente y lo derrotamos en el nombre del Señor. Así que, hermanos, desde ya comience a llenarse de fe y diga amén. No esté viendo, ay, que me va a costar el ayuno. No, usted no se preocupe, hermano. Que usted no se va a morir de hambre, hermano. Se puede morir de tanto comer, pero de hambre no, hermano. Pongámonos de pie, hermano. Amén. Señor y Padre, gracias te damos en este día por tu misericordia, por tu fidelidad. Sea tu nombre bendito, Señor amado. Padre Santo, fortalece nuestra vida espiritual, Señor amado, para poder enfrentarnos, Señor amado, contra el destructor, Señor amado, de las almas. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros, Señor amado, creemos, confesamos, Señor amado, que tú eres el Dios todopoderoso y para ti no hay nada imposible, y que todas esas promesas que tú nos has dado en tu palabra y todas esas promesas que nos has mostrado en las revelaciones, Señor amado,
tú las vas a cumplir y tú vas a ser, Señor amado, ese Dios, Señor amado, que vas a vencer en medio de la batalla. Y nosotros, Señor amado, no vamos a quedar postrados. Nosotros nos vamos a levantar y vamos a dar tu gloria. Vamos a darte a ti la gloria y la honra, Señor. Y vamos a ser testigos, Señor amado, de las obras maravillosas que tú vas a hacer en medio nuestro. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aquí estamos, Señor amado, clamando, buscando tu rostro, Señor amado, orando, ayunando, Señor amado. Aquí estamos, Señor, perseverando en medio de la lucha, en medio de la tentación, en medio de la provocación, en medio, Señor amado, de las batallas. Ahí estamos, Señor amado, aferrados, agarrados de tu mano poderosa, confiando que lo que tú nos has prometido, Señor, así mismo va a suceder. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, reprendemos todo espíritu inmundo, lo echamos fuera, le ordenamos que salga y no venga ya más, y que en tu nombre quede atado, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, a ti te sea la gloria y la honra por lo maravilloso y lo lindo que tú eres para nosotros. Amén, Señor, y amén. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor.